Hay lugares donde el silencio no significa paz. Existen casas que parecen absorber el dolor de quienes habitan entre sus paredes. Sitios donde el sufrimiento deja una huella tan profunda que ni el pasado de los años logra borrarla. Lugares en los que cuando cae la noche, algo despierta. Esta noche, los invito a apagar las luces, ponerse cómodos y escuchar con atención este impactante relato que nos comparte Mariana, a quien le tocó vivir una experiencia con lo desconocido. Bienvenidos a Siniestro Anochecer. Mi nombre es Mariana. Lo que les voy a contar me sucedió hace un par de años, cuando trabajaba como enfermera en una casa reposo ubicada cerca de Indios Verdes, en la Ciudad de México. Hasta el día de hoy, sigo sin encontrar una explicación lógica para todo lo que vivimos, mi compañera y yo, durante aquellas interminables noches. Soy una persona extremadamente sensible a las energías. Desde pequeña, puedo percibir cuando un lugar guarda algo oscuro. No es imaginación. Cada vez que entro a un sitio cargado de malas vibras, comienzo a sentir una presión insoportable sobre el pecho, un intenso dolor de cabeza y una fatiga que parece drenar toda mi energía. Aquella sensibilidad fue precisamente la primera advertencia. El día de la entrevista, apenas crucé el portón de la casa de reposo, sentí que algo me observaba. No era una sensación normal. Era como caminar dentro de una habitación llena de humo invisible. El aire era demasiado pesado. Mientras esperaba a la directora, observé a los ancianos sentados en la sala. Algunos permanecían inmóviles mirando el televisor apagado. Otros dirigían la vista hacia un oscuro rincón, como si vieran a alguien más. Recuerdo principalmente a una anciana. Cuando nuestras miradas se cruzaron, levantó levemente la mano temblorosa y casi sin mover los labios murmuró: No se queden aquí. Por las noches, ellos salen. Pensé que la mujer sufría algún tipo de demencia. Sonreí con cortesía y seguí mi camino. Nunca debí ignorarla. La entrevista transcurrió con normalidad. El salario era excelente. El horario nocturno, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Era perfecto porque me permitía llegar temprano para llevar a mis hijas a la escuela. Acepté el trabajo, pero al salir de aquella casa, el dolor de cabeza era tan intenso que apenas podía mantener los ojos abiertos. Llegué directamente a mi casa y me hice una limpia con un huevo. Era una costumbre que mi abuela me enseñó desde niña, cuando sentía que cargaba energías negativas. Después de romper el huevo en un vaso de agua, vi cómo la clara formaba largas figuras, parecidas a agujas, que subían hasta la superficie. Aquella noche dormí tranquila y al día siguiente regresé, sin saber que estaba entrando al peor lugar donde trabajaría en lo que llevo de vida. Mi compañera de turno era una mujer muy alegre. Durante las primeras horas, el trabajo era pesado. Entre las 10 y la medianoche, ayudábamos a los adultos mayores a cenar, cambiábamos pañales, tomábamos signos vitales, administrábamos medicamentos y los acompañábamos hasta sus habitaciones. Después, hacíamos inventario de medicamentos, llenábamos expedientes, lavábamos los trastes y preparábamos fruta para el desayuno.
Al terminar, podíamos descansar en la sala. No estaba permitido acostarse en los sillones, así que cada una llevaba una sábana para poder dormir un rato sobre la alfombra. Era un lugar completamente silencioso. La primera noche, mientras hacíamos inventario dentro de la oficina, ocurrieron los primeros sucesos. De pronto, escuchamos pasos, lentos, pesados. La sombra de alguien cruzó lentamente por debajo de la puerta. Las dos levantamos la mirada al mismo tiempo. Pensamos que algún paciente había salido de su habitación. Abrimos la puerta inmediatamente. El pasillo estaba completamente vacío. No había nadie, ni una sola puerta abierta, ni un solo anciano despierto. Regresamos a la oficina a continuar con nuestro trabajo. Entonces, volvió a escucharse otro sonido, justo afuera de la oficina nuevamente. Era exactamente igual al ruido que hace alguien al aplastar lentamente una bolsa de frituras. Crujía una y otra vez, como si alguien estuviera parado frente de la puerta. Ninguna quiso salir. El sonido continuó varios minutos. Cuando finalmente reunimos el valor para abrir, no había absolutamente nadie. Mi compañera se espantó muchísimo y empezó a llorar. Yo traté de tranquilizarla. Nos persinamos, rezamos un Ave María y un Padre Nuestro. Por ella y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdónanos nuestras ofensas. Y continuamos trabajando, fingiendo que todo estaba bien. Pero esa madrugada, nadie volvió a descansar, porque sobre el techo comenzó a escucharse como una enorme piedra era arrastrada de un extremo al otro de la casa durante horas, sin detenerse, como si algo caminara cargando un enorme peso. En la segunda noche, los pasos regresaron, esta vez acompañados por el crujido de la bolsa invisible. Era exactamente a la misma hora, como si alguien siguiera una rutina. Ese día decidimos dejar abierta la puerta de la oficina. Llenas de valor, queríamos descubrir quién hacía aquellos ruidos, pero ya no volvimos a escuchar nada en aquella noche. En la tercera noche, no pasó absolutamente nada. Ni pasos, ni sombras, ni bolsas. Era como si aquello supiera que lo estábamos esperando, como si tuviera inteligencia, como si pudiera observarnos. Comentamos lo ocurrido con las compañeras del turno matutino. Todas se quedaron calladas. Una de ellas solamente respondió: De día nunca pasa nada. Otra bajó la mirada y cambió rápidamente de conversación. Nadie quiso decir nada más. Aquello nos inquietó todavía más. Mientras tanto, cada vez que llegaba a trabajar, el dolor de cabeza aparecía casi de inmediato. Era una presión insoportable, como si decenas de manos invisibles intentaran aplastar mi cráneo. Comencé a sentir un cansancio que no desaparecía, aunque durmiera. Cada noche salía de aquel lugar completamente drenada, como si algo se alimentara de mi energía. La cuarta noche fue una de las peores. Jamás podré olvidarla. Estábamos en la cocina lavando los platos de la cena. Mi compañera acomodaba unas toallas limpias mientras yo terminaba de picar la fruta. Todo
parecía tranquilo, hasta que una de las toallas cayó sola al piso. Después otra y otra más. Pensamos que estaban mal acomodadas, pero entonces todas empezaron a salir disparadas del anaquel, como si alguien invisible las estuviera arrojando con fuerza. Los vasos donde estábamos tomando agua cayeron al suelo. El ruido fue ensordecedor. Retrocedimos aterradas. En ese instante, comenzaron a abrirse y a cerrarse violentamente las puertas de la alacena. Las bisagras rechinaban con fuerza. El aire dentro de la cocina se volvió helado. Podíamos ver nuestro propio aliento. Entonces ocurrió. Todos los trastes salieron disparados al mismo tiempo. Platos, sartenes, cucharas, tazas. Como si una fuerza invisible hubiera vaciado por completo la alacena. Los objetos cruzaban la cocina a centímetros de nuestras cabezas. El estruendo era insoportable. Las luces comenzaron a parpadear y entre el ruido escuché claramente una respiración muy cerca de mi oído, una respiración profunda, lenta. Sentí el aliento helado recorrer mi cuello. Una voz grave, casi imperceptible, susurró: No se vayan. Giré de inmediato. No había nadie, pero vi algo al fondo del pasillo que conducía a las habitaciones. Una figura completamente negra, mucho más alta que cualquier persona. No tenía rostro, solo dos ojos blancos que brillaban en medio de la oscuridad. Permanecía inmóvil observándonos. Mi compañera también la vio. En ese momento, comenzó a gritar desesperadamente. Salimos corriendo de la cocina, sin mirar atrás. Aquella noche, estuvimos convencidas de que la dueña sabía perfectamente lo que sucedía. Por eso el sueldo era tan alto. Nunca nos había advertido nada. Decidimos terminar la semana únicamente para cobrar nuestro salario y renunciar. Pero todavía faltaba vivir lo peor. La quinta noche transcurría demasiado tranquila. No había manifestación alguna. Teníamos una paciente de nombre Miriam. Ella tenía 80 años. Por problemas de salud, apenas podía caminar y necesitaba apoyo para levantarse de la cama. Después de terminar nuestras labores, nos acostamos unos minutos. Entonces, escuchamos abrirse lentamente la puerta de una habitación. Levanté la vista y sentí que la sangre abandonaba mi cuerpo. Era Miriam, pero no caminaba como siempre, encorvada y con pasos lentos. Ella avanzaba completamente erguida, con pasos firmes y ágiles. Como una mujer joven, nos levantamos inmediatamente. Miriam. No respondió. Su rostro era completamente inexpresivo. Pero lo peor eran sus ojos. No eran los ojos de nuestra paciente. Había una obscuridad indescriptible en ellos, como si alguien más estuviera usando su cuerpo. Caminó lentamente por el pasillo. Giró la cabeza hacia nosotras. Sonrió apenas unos segundos y regresó sola a su habitación. Cuando entramos, ella ya estaba acostada. Minutos después, nos empezó a llamar. Fuimos, temblando de miedo. Tengo sed, nos dijo con su voz cansada. Era nuevamente la dulce anciana de siempre.
No recordaba absolutamente nada. Su habitación tenía un enorme ventanal que daba al jardín. Durante varias noches descubrimos que se acercaba al cristal para hablar con alguien. Una madrugada reuní el valor para preguntarle: ¿Con quién platicas, Miriam? Sonrió con total inocencia. Con los 2 niños. Sentí un escalofrío. ¿Qué niños? Señaló hacia la oscuridad del jardín. Ellos viven ahí. Vienen todas las noches para platicar conmigo. Miré hacia donde apuntaba. No había nadie, solo obscuridad. Terminamos el turno llenas de miedo. Solo faltaba la 6ª noche para nunca más volver. Otra noche llena de sucesos paranormales. Había un paciente llamado José. Él no podía mover las piernas. Por su condición, era completamente imposible que caminara. Lo acostamos como todas las noches. Le colocamos un barandal de protección en su cama, esto para evitar que se llegase a caer. Revisamos que estuviera bien asegurado y nos fuimos a descansar. Apenas habían pasado 10 minutos, escuchamos un ruido. Algo se arrastraba muy lentamente sobre el piso. Mi compañera y yo nos agarramos fuertemente de las manos. Lo que vimos todavía no lo puedo comprender. De esto tengo pesadillas recurrentes. José, nuestro paciente, se arrastraba lentamente por el suelo. Movía únicamente los brazos. Su rostro estaba completamente pálido. Nos miraba sin decir una palabra. Corrimos para ayudarlo. Pensamos que había caído de la cama, pero cuando llegamos a su habitación, el barandal seguía colocado, perfectamente cerrado. Era imposible. Nadie podía salir de esa cama sin bajar el seguro, y José no podía ponerse de pie, mucho menos bajar solo. Entonces comprendimos algo que jamás olvidaré. Él no había salido de la cama. Algo lo había sacado. Con las manos temblando lo levantamos y lo volvimos a acostar. Durante el resto de la madrugada no dejamos de rezar. Madre de Dios, ruega, Señora, por ella y por nosotros los pecadores, ahora y Por fin habíamos concluido nuestro último día. Abandonamos aquella casa sin mirar atrás. Nunca regresamos. Sin embargo, durante varios meses seguí despertando a las 3 de la madrugada, siempre con el mismo sueño. Soñaba que me encontraba acostada sobre la alfombra de aquella sala. Escuchaba pasos acercándose lentamente. Abría los ojos y veía al hombre sin rostro de pie junto a mí, inmóvil, observándome. Una noche desperté sobresaltada. Mi habitación estaba completamente oscura. Entonces escuché, justo afuera de la puerta de mi cuarto, el inconfundible sonido de una bolsa de frituras siendo aplastada lentamente. Crujía una y otra vez. No tuve el valor para abrir. Desde entonces comprendí algo aterrador. Hay presencias que no necesitan quedarse en un lugar. Algunas simplemente deciden seguirte a casa. Hasta aquí mi experiencia con lo paranormal. Muy impactante la historia que nos compartió Mariana, quien fue testigo de manifestaciones paranormales muy intensas que escapan de cualquier explicación lógica. ¿Ustedes qué creen? ¿Fueron fenómenos paranormales o existe una explicación que aún desconocemos? Los invito a dejar su opinión en los comentarios
Y si alguna vez han vivido una experiencia similar, no duden en compartirla, porque quizás su historia sea la próxima que contemos en este canal. Recuerden que a veces los lugares no están embrujados por lo que ocurrió en ellos, sino por aquello que jamás encontró la manera de irse. Algunas presencias no permanecen porque estén atrapadas, sino porque esperan a que alguien llegue, a que alguien las escuche, o quizás simplemente a que alguien ocupe el lugar de quien se fue. Hasta la próxima.